Aparte de los que están presentes, esta es una modalidad híbrida, por lo tanto hay conectadas más de 50 personas o aproximadamente 50 personas también. Em, yo les quería agradecer la presencia de ustedes tres, ahora los voy a presentar, pero quería contarles en el marco de qué estamos trabajando y debatiendo estos temas. La Universidad de Buenos Aires, así como creó un centro de innovación en tecnología y pedagogía en el 2008, o sea, nos anticipamos a todas las, por supuesto que ya existía la digitalización de la enseñanza, pero la pandemia fue realmente un desafío para la UBA digital, transformar la enseñanza presencial en enseñanza a distancia de un día para otro, y el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, que ya venía formando a nuestros docentes, fue una pilar fundamental para que lo podamos hacer. Ustedes lo saben, desde sus distintas cátedras. Y también se creó hace más de 11 años el programa UBA Digital, que implicaba reflexionar sobre los problemas de la digitalización y los impactos que iba a tener o que ya estaba teniendo en la gestión universitaria, en la enseñanza y en la investigación. Cuando empezamos, entonces pensamos que había que repensar este programa para los próximos menos de 10 años, porque todo cambia muy rápido, y en el medio apareció la inteligencia artificial generativa, que aceleró aún más todos los cambios que se venían percibiendo ya de hacia más de una década. Entonces, fuimos desde el año pasado organizando un conjunto de charlas para reflexionar de una manera plural, como lo es una universidad pública, de diferentes perspectivas disciplinares, de diferentes perspectivas filosóficas, de diferentes perspectivas políticas e ideológicas con respecto a un tema tan trascendental como es el impacto de la inteligencia artificial generativa en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, nos pareció fundamental que el Papa, que la primera encíclica, le pregunté a nuestro teólogo que nos acompaña, después lo voy a presentar a cada uno de ellos, sea sobre inteligencia artificial. Es la primera encíclica que el Papa escribe en su papado y es sobre el tema de la inteligencia artificial. Entonces, junto de la mano con Samuel Cabanchí, que nos ayuda y nos acompaña en el diseño de estas charlas, pensamos que era muy relevante discutir desde diferentes perspectivas justamente por qué el Papa escribe su primera encíclica en donde hace una reflexión profunda sobre el impacto de la inteligencia artificial. Y entonces invitamos a, los presento en el orden que van a exponer: Agustín Podestá, que es magíster en teología con especialización en historia de la Iglesia de la Universidad Católica Argentina, y es diplomado superior en ecología integral y director del Departamento de Teología de la Universidad del Salvador, colaborador del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede y coordinador académica de líneas estratégicas de CEVITEPAL y CELAM y miembro de la Sociedad Argentina de Teología. También nos acompaña Samuel Cabanchí, que es un docente de la casa y un colaborador de la Secretaría de Asuntos Académicos, que fue senador de la Nación, es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y hoy es profesor consulto en esta casa de estudio, y participó como conferencista en reuniones de especialistas en el ámbito nacional y en el exterior, y es profesor invitado de muchas conferencias y seminarios en universidades nacionales e internacionales. Y todos los libros que escribió, no los voy a enumerar, hace poco presentamos este es el segundo seminario o conferencia que hacemos en el marco de UBA Digital este año. El anterior de este año fue presentar un libro que Cabanchik había participado
en su escritura, y también nos parecía muy relevante invitar al rabino Ari Burstein, que es doctor en filosofía judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y que cursó estudios de posgrado en filosofía de la educación y publicó también numerosos artículos en hebreo, inglés y en español. Dictó clases de filosofía judía en el Instituto Chester de Jerusalén y fue rabino en diferentes comunidades de Israel y Argentina, y actualmente es el decano académico del Seminario Rabínico Latinoamericano. Así que pensamos que la visión de estas tres conferencistas iba a enriquecer enorme la perspectiva de esta encíclica papal. Así que sin más que eso, agradecerle la presencia de ustedes y sobre todo la presencia de ustedes tres en el día de hoy en nuestra casa de estudios para debatir abiertamente y pluralmente y discutir y conversar sobre un tema de tanta trascendencia como es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa. Así que yo los dejo y bueno, en el orden que los presenté, si quieren exponer durante 15, 20 minutos, porque la idea es poder compartir y discutir con ustedes también luego de la exposición de las tres conferencistas. Pongo el tiempo, empiezo a adaptar, pero me parece que no también. ¿No? Observa ahí, está bien, ¿no? Sí, perfecto. Me he dicho para que se escuche para la gente. Bien, bueno, muchas gracias. Ustedes digan, ¿ahí? ¿Más? ¿Bueno? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Universidad del Salvador, por darme la oportunidad. La invitación me llegó por la universidad donde estoy a cargo justamente de la parte de la teología. Y bueno, es un honor con tanta gente tan importante compartir estos temas. El enfoque que se me ocurría para hablar de la encíclica es justamente teológico, me dedico a la teología y trabajo todo el tema de cultura digital en redes sociales, misión digital. Entonces nos parecía importante bueno, trabajar justamente, ¿no? Lo primero para decir es sobre la encíclica. La encíclica es el documento más importante, hay algún tecnicismo y que podríamos hablar, pero básicamente es el documento más importante del magisterio pontificio, ¿no? De la enseñanza de un papa, de hecho en criollo. Francisco tuvo como encíclicas, por ejemplo, Laudato Si, Fratelli Tutti, que seguramente nos suenen, Dilexit Nos, que por cierto, si no han leído Dilexit Nos, por favor lean ese documento, es el testamento espiritual de Francisco. Eh, Léanlo. El Papa León, justamente, al segundo día de ser elegido Papa, cuando se reunió con los cardenales, dijo que elegía el nombre León XIV porque tomaba el nombre de León XIII, conocido por ser el iniciador, si se quiere, de alguna manera, del pensamiento sistemático, ordenado de la doctrina social de la Iglesia. Así como León XIII, decía él, tuvo que enfrentar la revolución industrial en 1891, cuando se publica la encíclica, a él le toca otra revolución, que es la revolución digital, la revolución tecnológica. Algo que ya estaba de alguna manera en Francisco. Francisco habló mucho de este tema en muchos discursos, en las encíclicas, el paradigma tecnocrático en Laudato Si, por ejemplo. Eh, y es importante entonces que estamos hablando de un documento muy importante, ¿no? No es que el Papa dijo algo ahí por ahí, sino que lo hizo Magisterio Pontificio y de hecho lo inserta en lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es uno de los documentos que se insertan en esta tradición doctrinal. Si nos fijamos, el subtítulo es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Rápidamente decimos, es sobre la IA, sí, es cierto, es sobre la IA, pero que recordando justamente la tradición en la que se inserta este documento, es sobre el ser humano. La centralidad está puesta siempre en la persona humana. Por eso se trata no tanto de la IA, sino de custodiar a la persona, ¿no? De custodiar al ser humano en el tiempo de la IA, ¿no? Es decir, bueno, hoy nos toca este tiempo, pero la centralidad sigue siendo la persona humana. Bueno, ¿por qué esta encíclica? ¿No? El por qué sale esta encíclica en este momento, un poco para responder a esta pregunta, ¿no? Bueno, no es solamente la tecnología, sino una transformación cultural. Los que trabajamos estos temas de cultura digital lo sabemos, que la cultura digital ya está instalada. Por más de que alguien diga yo no tengo redes sociales, sí, pero para sacar un turno para ir al médico tenés que entrar a internet. Para mandar un mail, para lo que sea, tenés que utilizar redes sociales, medios digitales. Es decir, la cultura digital ya está instalada, ya estamos digitalizados de hecho. Entonces trabajamos, vivimos, ¿no? Pasamos mucho tiempo en la digitalidad. En Argentina más o menos el promedio es 8 horas diarias, ¿no?
La cuestión es antropológica, ¿no? ¿Qué significa permanecer humanos? Ahí va a estar una de las claves de esta encíclica, ¿no? ¿Qué es esto de permanecer humanos, ¿no? Seguir siendo humanos, ¿no? Aprovechemos el español que nos permite un poco jugar con el lenguaje, ¿no? Seguir siendo humanos, ¿no? Permanecer humanos. La IA nos obliga a replantear la relación con el progreso, la responsabilidad y la dignidad humana. Recordemos en este sentido, por ejemplo, el tema del paradigma tecnocrático que Francisco ya planteaba desde Laudato Si. Y la encíclica no responde a cuestiones técnicas, sino una mirada sobre la persona del bien común. Esto es importante también, porque si queremos entender, lo dice León mismo, si queremos entender qué es la IA, no vayamos a leer Magnífica Humanitas, ¿no? Eso preguntémoselo a los que son especialistas en estos temas. Lo mismo dice que hizo León XIII con Rerum Novarum. León XIII con Rerum Novarum en plena Revolución Industrial no explicó cómo funcionaba la máquina, cómo había que producir un enlatado, cómo había que producir determinada cuestión, sino que explicó cuál era la situación del obrero, del proletariado en ese contexto. Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿no? De la situación obrera, en este caso habla del ser humano frente a la cultura digital. No vamos a encontrar qué es la IA en esta encíclica, ¿no? Se me ocurren algunos temas entonces que podemos como resumir como temáticas, ¿no? Para no ir por los capítulos, para no ir por el orden de los capítulos, que si uno lee los capítulos, título y subtítulo, más o menos entiende por dónde va la encíclica. Se me ocurría más bien traer algunos núcleos, ¿no? Primero, me parece un gran hallazgo recordar el tema del límite y de la fragilidad, que lo recuerda varias veces León en la encíclica, ¿no? Aceptar el límite no es una renuncia, al contrario, es reconocer la condición humana y abrirse a la madurez. Dice el texto. Aceptar los límites y la fragilidad de la humanidad sin considerarlos un error que haya que corregir. En posturas como, por ejemplo, el poshumanismo, el transhumanismo, el error es un defecto y el defecto tiene que ser corregido. Para la postura cristiana, el error, el defecto, sobre todo la fragilidad, es el espacio desde donde sucede la redención. De hecho, tenemos presente, por ejemplo, el texto de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús se van tristes de Jerusalén porque el Mesías ha sido crucificado, el Mesías perdió, ¿no? Adoramos a un Cristo, adoramos a un Dios crucificado, ¿no? Adoramos a un Dios que perdió la batalla, ¿no? Sin embargo, a través de la cruz está la redención, a través de la cruz está la resurrección. Por eso va a decir León que recordar que justamente el límite, la fragilidad, no sea algo que haya que corregir. Esto, por ejemplo, aparece en el tema de la guerra, en el quinto capítulo, cuando habla del tema de la guerra. Dice que hoy, por ejemplo, hemos naturalizado la violencia y hasta no queremos ver las consecuencias de la guerra, ¿no? Por ejemplo, en la cultura digital, en las redes sociales, si publicás o compartís un reel donde hay niños que se mueren de hambre o que están llorando porque sus padres han sido asesinados por una bomba, bueno, te lo penaliza y no te lo muestra, ¿no? Porque considera que eso es amarillismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O porque no le conviene por cuestiones políticas, económicas, lo que sea, ¿no? Bueno. Eso es todo lo contrario a la postura que justamente quiere traer León. León viene a decir, recordemos que la guerra, donde tenemos que mirar, por ejemplo, a la guerra, es desde las víctimas. Uno de los subtítulos es así, ¿no? Recomenzar desde las víctimas, ¿no? Por lo menos para la postura cristiana, mientras haya una sola persona que está sufriendo, tenemos tarea, ¿no? El Evangelio jamás te puede dejar quieto, el Evangelio jamás te puede dejar tranquilo, ¿no? Mientras haya una persona que está sufriendo, hay antirreino, ¿no? No hay presencia del reino de Dios. Algo tenemos que hacer. Por tanto, la fragilidad es el espacio justamente que se nos habilita para construir, ¿no? La verdadera realización nace del crecimiento armonioso, no de borrar la fragilidad, ¿no? En general, el pensamiento exitista, meritocrático, nos dice que tenemos que suprimir, ¿no? Tenemos que dejar de ver el dolor, tenemos que dejar de ver el error, ¿no? Hay que correrlo, hay que sacarlo, ¿no? Hay que aniquilarlo. Por eso va a decir León, recordando la doctrina social, que primero hay que mirar a los más vulnerables, ¿no? A los pobres, a los migrantes, a los refugiados, a los desplazados, ¿no? Si el tema de los refugiados o de los migrantes es un problema que hay que resolver echándolos, por ejemplo, como las imágenes que veíamos hace poco, bueno, evidentemente fracasamos como humanidad, ¿no? No sé si como sociedad, por lo pronto fracasamos antes como humanidad. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite, ¿no? Recordar que desde una postura cristiana el límite es el lugar desde donde se experimenta la redención. Por eso, otro de los temas fundamentales que se conecta justamente con esto es, bueno, frente a esta problemática, cómo permanecer humanos, ¿no? Cómo seguir siendo humanos. Porque se trata justamente de custodiar la persona en el momento o en el cambio tecnológico, ¿no? En este paradigma de tanto cambio.
Por eso hay que permanecer humanos, custodiando la humanidad recibida en Cristo. Reconocemos, hace todo un desarrollo teológico. También me parece que hay una riqueza en el documento, que es que permanentemente apela a la tradición cristiana y lo dice sin tapujos, ¿no? Como diciendo, bueno, desde acá sacamos esto, de acá sacamos esto. ¿Por qué? Porque sobre todo frente a sectores, sobre todo creo acá, más conservadores, católicos, pareciera que la doctrina social de la Iglesia es algo extrínseco, ¿no? Y cuando uno recuerda que Dios es tan político como la Biblia lo es, como, ¿no? Como desde liberar al pueblo de Egipto, ¿no? Al pueblo de Israel en Egipto, ya se mete en política, ya Dios hace, ¿no? Trabaja justamente, se mete en política directamente. Bueno, cuando hay sectores que, sobre todo más conservadores, que rechazan estas ideas, bueno, recordar que la doctrina social de la Iglesia es doctrina, ¿no? Empecemos por la primera palabra, es doctrina. Creo que ahí le habla más, me parece, sí, sectores que niegan esto, ¿no? El verdadero progreso nace de un corazón abierto, de una inteligencia que escucha y recuerda esta idea de, que está muy presente, que lo toma también de Francisco, no temamos ensuciarnos las manos en la hora de nuestro tiempo, ¿no? Porque dice, muchas veces nos acostumbramos a la violencia naturalizándola, ¿no? Y eso también es un problema, dice, ¿no? Cuando habla de la guerra dice, hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado la guerra y eso es una forma de escaparnos del problema. Y algo que también hablábamos antes, esta idea de que una de las conclusiones a las que va a llegar el documento es que la alternativa no es ni el entusiasmo, ni el tecnoentusiasmo, ni el tecno-miedo, digamos, ¿no? Ni miedo a la tecnología, es decir, no hay que replegarnos totalmente y no hay que utilizar ninguna herramienta tecnológica, ni tampoco el entusiasmo y el optimismo absoluto, ¿no? Ni tecno-optimismo, ¿no? Ni tecnofobia, es decir, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, muy al estilo jesuítico también, el discernimiento, ¿no? Discernir en cada caso en particular, por dónde vamos, qué es lo que hacemos, qué humanidad queremos. Otro de los hallazgos, me parece fundamentales de la encíclica, es recordar algo que hay que recordarlo también, creo que hasta el hartazgo, que es que la tecnología no es neutra. Que por más de que yo entre a un chat, ¿no? Un Gemini o un chat GPT y me aparezca una sola franjita y nada más y todo blanco, impoluto, pienso que del otro lado no hay intenciones, ¿no? Eh, la IA puede ayudar, pero no debe verse como una herramienta moralmente inocente o transparente de hecho, ¿no? Va a decir el texto, el último punto, ¿no? No es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Nunca, nunca la IA va a ser neutral porque toda la tecnología está financiada, está sostenida, tiene intereses, ¿no? Tiene megacorporaciones. Otro de los temas me parece muy importantes en los que se mete, la encíclica es decir, bueno, la regulación, los estados tienen que hacer su trabajo, pero hoy estamos hablando de mega empresas, ¿no? Estamos hablando de mega corporaciones que hasta son capaces, creo que el otro día escuchaba, ¿no? Son capaces de comprarse hasta 70 países, ¿no? Bueno, quiero decir, hoy el problema no es solamente regulación nacional, ¿no? De debatir una ley, ¿no? Eh, es una ayuda valiosa, pero exige prudencia, tiene decisiones, tiene prioridades, tiene sesgos, ¿no? El algoritmo es un ejemplo claro, ¿no? El algoritmo es un ejemplo clarísimo de qué nos muestra, qué no nos muestra, cómo potencia, inclusive termina diciéndolo también, ¿no? Dice, inclusive puede torcer procesos democráticos, ¿no? Hasta tiene esa capacidad, ¿no? De torcer procesos democráticos, ¿no? ¿Quiénes se nos muestran? ¿Quiénes influyen? ¿Qué tipo de políticas se nos muestran? ¿Qué políticos se nos muestran? Respecto a las nuevas formas de propiedad, también me parece que esto es un hallazgo. El segundo capítulo de la encíclica está dedicado a los principios de la doctrina social de la Iglesia. No lo vamos a leer todos, simplemente recordar un tema más técnico, si se quiere. Los principios, los manuales de doctrina social de la Iglesia anteriores a Magnifica Humanitas los podemos tirar a la basura. No sirven más, sirven como historia de la doctrina social, pero ya no sirven actualmente, porque los principios tradicionales de la doctrina social de la Iglesia son el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y la solidaridad. El Papa León agrega un quinto principio que es la justicia social. ¿La justicia social es una novedad? No, ya estaba presente en toda la tradición de la doctrina social. De hecho, no voy a decir que León me leyó a mí, pero el año pasado, en diciembre, justamente salió un artículo que publiqué justamente este tema, porque pareciera que la justicia social se convirtió en mala palabra, ¿no? Y que tanto se lo ataca, tanto se lo defenestra. Me preocupa sobre todo de los católicos, ¿no? Que defenestren la justicia social cuando es un principio de la doctrina, ¿no? Y ahí mostré como de 1891, Rerum Novarum en adelante, la justicia social es materia de doctrina, ¿no? Eh, bueno, lo resolvió León mucho mejor. Unos meses después publica la encíclica y pone como quinto principio de la doctrina social de la Iglesia la justicia social. Bueno, se acabó, no hay tutía, esto es materia de doctrina. El que no le guste, por lo menos católico. Otro de los hallazgos me parece fundamentales, también como para ir ya cerrando,
el motor de la IA, ¿no? De la tecnología está en manos de privados, ¿no? Gran parte del poder de orientar la innovación tecnológica está concentrado en actores privados de alcance global. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas de las empresas que más concentran la tecnología y el desarrollo de la cultura digital. Por tanto, hay que proteger sobre todo, y ahí entra el tema del trabajo, la comunicación el trabajo, la comunicación y la paz, ¿no? Como tres elementos fundamentales sobre los que hay que velar. Y en este caso, por ejemplo, aparece una cita que es una novedad. León XIV en la encíclica cita a Tolkien, ¿no? Donde dice que en boca de uno de sus protagonistas, en este caso es Gandalf, en El Señor de los Anillos, dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos han tocado vivir, extirpando el mal de los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra lista, limpia para la labranza, ¿no? Y es interesante que aparezca una cita de Tolkien, en este caso una cita de Gandalf, porque lo conocemos, ¿no? Me imagino que hemos visto las películas, hemos leído los libros. Gandalf tiene como opositor, si se quiere, como su par, enemigo, es Saruman, que es mago como él, es de la estirpe de los magos, papá, y su adversario es Saruman. Saruman en sus manos, en su posesión, tenía el Palantir, ¿no? Que es esta piedrita que tiene aquí, el Palantir. Casualmente, no casualmente, el nombre de una de las empresas más importantes que hoy está justamente en debate por su cuestión ética, especialmente en la relación con los estados y en cómo maneja la cuestión de la IA y la guerra, ¿no? Es decir, no es casual, no es que se le chispoteó la cita a León XIV, no es que se le escapó y no se dio cuenta. De hecho, no es que estamos haciendo cuestiones demasiado conspiranoicas, presenta la encíclica, cuando presenta la encíclica el 25 de mayo, si no recuerdo mal, de este año, al lado de uno de los creadores de Anthropic, que es justamente la empresa que era originariamente, luego se separaron Anthropic, Palantir, etc. Es decir, no es casual que aparezca esta cita. León es una persona que habla moderado, habla tranquilo, pero te la manda a guardar cuando la dice, ¿no? Las dice y las dice, ¿no? Como en la misa de Pascua, cuando dijo, bueno, Dios no oye, ¿no? En la homilía de Pascua dijo: Dios no oye a los que hacen la guerra, ¿no? Es decir, lo dice al pasar, como si fuera que no dijo nada, ¿no? Y lo que está diciendo es: ustedes quieren la guerra, sí, a ustedes Dios no los oye, ¿no? Ni más ni menos. Eh, Bien, y por último, uno de los temas fundamentales que apareció ya desde el primer discurso que dio León cuando salió al balcón al ser elegido papa, que hay que usa esta expresión de desarmar, ¿no? Hay que buscar una paz que sea desarmada y desarmante, dijo, ¿no? Eso dijo en aquel discurso: buscar una paz que sea desarmada y desarmante, y lo trae el tema también a esta encíclica. Dice: hay que desarmar la IA, ¿no? Quitarle la lógica del dominio y ponerla al servicio de la humanidad, una humanidad más justa y fraterna, ¿no? Es sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, sacarla urgente del ámbito bélico. Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre el poder tecnológico y el derecho a gobernar. No porque podamos hacerlo significa que tenemos que hacerlo, o porque querramos hacerlo, ¿no? No porque eso es la tecnocracia que ya tanto denunciaba Francisco, ¿no? No porque esto se pueda significa que conviene, ¿no? Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano, ¿no? Así como la política y la economía están subordinadas al ser humano y no el ser humano para el servicio de la política y la economía, el ser humano no puede relegar de sí para el servicio de la economía, sino al revés, ¿no? Si la economía no está respondiendo a los problemas del ser humano, entonces la economía no está sirviendo, ¿no? Hay algo que estamos fallando de vuelta, como humanidad, ¿no? Evidentemente hay algo en el regularse solo que no está funcionando, ¿no? Desarmar también implica desarmar las palabras, el lenguaje de la guerra, de qué forma hablamos, no solo la guerra de los que hacen la guerra, sino también nuestras expresiones, nuestras formas de comunicar, se mete mucho en el tema de la comunicación, ¿no? Entra muy fuerte la encíclica en el tema de la comunicación. Es ética, política y también ecológica porque afecta a la casa común. Resumiendo y para terminar, la encíclica habla sobre la persona humana en el tiempo de la IA, ¿no? No solo de tecnología, esto que decíamos al principio. Hay que evitar el entusiasmo ingenuo, decir, bueno, está todo bien, se puede, y el temor paralizante. Tenemos que utilizar, porque de hecho reconoce permanentemente todas las cuestiones positivas justamente que la digitalidad y la IA están trayendo al ser humano. El camino es el discernimiento, la responsabilidad y la participación comunitaria. Nos afecta a todos, esto también es importante, el llamado que hace a todos, hace un llamado a la investigación universitaria, por ejemplo, hay un párrafo que específicamente le habla a los investigadores de las universidades, de si ustedes tienen muchísimo por hacer, ¿no? En la encíclica. Lo llama especialmente, ¿no? A la investigación universitaria. Y a cada persona, ¿no? El desafío es custodiar, como decíamos al principio, el nombre que lleva esta encíclica, la magnífica humanidad confiada por Dios. Bien, creo que ahí estamos, después seguimos conversando. Gracias. Bueno, buenos días.
Buenas tardes ya a todas y a todos. Esto no, yo no escucho si sale por el micrófono, se está escuchando bien. Bueno, bueno. Muchas gracias por la invitación a la apertura de la casa, de nuestra casa, a este panel tan importante y también tan urgente, yo diría, ¿no? Eh, yo no voy a exponer un comentario detallado ni de toda la encíclica ni de ninguno de sus capítulos en particular, sino que la voy a tomar como un disparador, diríamos, un pie, un punto de partida, y volveré a ella un par de veces, a partir de la perspectiva filosófica. Ahora, nadie que practica profesional o no profesionalmente la filosofía puede hablar en nombre de la filosofía, ¿no es cierto? Porque no hay tal cosa como hablar de desde la filosofía. Entonces hablo desde mi práctica filosófica o de mi modo de comprenderla y de practicarla y de hacerla, ¿no? L- Para mí, digamos, la filosofía tiene tres puntos de apoyo: una actitud escéptica, un método analítico y una estrategia crítica. En mi lectura de la encíclica he intentado honrar de alguna manera ese trípode. Y comienzo, yo también voy a tomar como punto de partida de mi lectura y de mi comentario general, que no va a ser solo de la encíclica, sino de otras referencias, el tema del límite. Justamente me parece uno de los grandes aportes que nos da la encíclica. Antes de comenzar con ello, me parece interesante también señalar el capítulo tercero, en la sección 98, leemos esto: la urgencia de un doble compromiso. Por una parte, una profundización de la investigación científica. Por otra, un ejercicio de discernimiento moral y espiritual. Eso me parece todo un programa, incluso un programa desde la universidad para desarrollar eh, un contexto de laboratorio de investigaciones interdisciplinares. Esto invita más que ninguna otra cosa en estos momentos a la interdisciplina o a la transdisciplina en caso de lograrse, digamos, puntos de convergencia estratégicos. Y aquí lo muestra la encíclica, ¿no? Es decir, porque hay un prejuicio bastante extendido, ¿no? Por un lado está la voz de los, o sea, habría tres aquí eh, actores fundamentales. Está el actor preocupado por las cuestiones, ocupado de las cuestiones políticas, éticas, religiosas, morales, por un lado. Está la cuestión de los negocios, el poder, la concentración de poder, la relación de eso, problemática, muy probablemente con la democracia, la guerra incluso. Y hay un tercer campo, que es el campo específicamente científico-tecnológico. En la medida en que cada una de esas tres perspectivas, de esas tres orientaciones, a través o que atraviesen la inteligencia artificial, permanezcan aisladas entre sí, estamos en problemas. Es decir, a mí me parece que efectivamente no vamos a leer la encíclica para saber lo que es la inteligencia artificial, como tampoco muchos otros textos de cada una de estas tres instancias, ¿no? Pero también es pertinente porque nos llama a una profundización de la investigación científica. Y el concepto de límite me va a permitir a mí hablar del campo científico y del campo también ético-práctico, llamémosle en general. Eh, pero voy a empezar el tema, analizando el tema del límite con una... esperen que encuentre la página, acá. Sí, en la sección 121 del capítulo 3 tenemos algo que para mí no es una referencia más dentro de las referencias que encontramos en la encíclica. Leemos una referencia a Viktor Frankl y su clásico, ¿no?, del hombre en busca del sentido. Lo cita la encíclica, cosa que no hace con casi ninguna otra referencia, en el capítulo 3 digo. El texto de Frankl dice: hemos llegado a conocer al hombre en estado puro.
El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Esto también eh, muestra no una casualidad de que nuestro panel incluya estas perspectivas que están aquí presentes, ¿no? Ahora, la referencia a estas dos oraciones fundamentales, a una para la tradición correspondiente, pero fundamentales también más allá de ella, el Padre Nuestro y el Shema Israel, contienen la cuestión del límite. Eso es complejo de elaborar y tal vez no me alcance el tiempo para hacerlo, pero nos remite al primer mandamiento. Algo que puede resultarnos curioso de vez en cuando, yo creo, ¿no? Es que el primer mandamiento lo que manda es el amor a Dios, o en todo caso la única adoración legitimada, y al único Dios, ¿no? Al Dios único, porque ese es el primer mandamiento. Eso no lo vamos a retomar dentro de un rato con elementos que vamos a ir encontrando en nuestro camino. Tengo un machetito acá. Bueno, eh, la encíclica tiene en sí mismo otras referencias, ¿no? Donde, digamos, tenemos diversas líneas que pueden aparecer allí. Hay una que no figura en la encíclica y que yo vengo insistiendo desde hace un tiempo que es muy importante que vuelva a ser reeditado y leído y discutido, que es un texto de unas conferencias que dio Norbert Wiener, uno de los creadores de la cibernética. Estamos hablando de mediados del siglo XX, también época en donde se dio la conferencia de Dortmund, que es uno de los puntapiés iniciales de esto. También 1950, año, si no recuerdo mal, es el año del test de Turing o de la publicación de Turing respecto de su test. Del test de Turing vamos a decir algo, pero no es solo el test lo que nos debe importar en la referencia a Turing. Y yo creo que este texto, Dios y Golem, Sociedad Anónima, solo tuvo una edición en español. Eh, Contiene muchas de las preguntas que nos podemos estar haciendo en este tiempo. Anticipador, entonces, de muchas de las cuestiones que creo son urgentes e importantes tratar y responder en lo posible también, ¿no? Y reelaborar. Ahora, no digo que esté todo allí ni nada por el estilo, pero hay una de las cuestiones que eh, voy a llamar, para resumir, el efecto pata de mono. Espero risas en este momento. Bueno, el efecto pata de mono, que tiene que ver con algo que pasó hace un mes más o menos, o poco menos tal vez, que es ese, por un lado, accidente de OpenAI, ¿no? OpenAI, que, ¿qué es lo que ocurrió? Que en un experimento controlado, el algoritmo, digamos, o decir, en fin, la inteligencia artificial que estaba siendo objeto de ese experimento en su actuación, ahora podemos usar descripciones que no corresponden, pero que son el típico antropomorfismo que también les aplicamos muchas veces a los animales, que es decir, adoptó por sí mismo o tomó la iniciativa de... Eso yo creo que son malas descripciones, pero se entiende a lo que no, a lo que vamos. Es decir, hubo un curso de acción autónomo por el cual ese programa o ese conjunto de programas hackeó un sistema y no pudo ser frenado por los experimentadores, controladores del experimento, y para ser frenado tuvieron que pedirle a anti-hackeos chinos, lo que es seguramente una mala noticia para la perspectiva de que esto ocurría en Estados Unidos y en fin, en un contexto norteamericano,
para que logre rechazar el hackeo. Bien, ese es un ejemplo actual, concreto, de lo que estamos llamando efecto pata de mono. ¿Cuál es el problema? El problema es que es cómo definir las instrucciones codificadas en el conjunto de algoritmos del caso de, de un modo tal de que su actuación se subordine del comienzo hasta el final a una finalidad que estaba presupuesta por quienes programaron, quienes hicieron los algoritmos, etcétera. Por eso en alguna parte hacia el final de estas conferencias, Wiener dice, tenemos que programar, si esto va a ocurrir, él estaba viendo ya la inteligencia artificial general, creadora, etcétera, venir, si esto va a llegar, y va a llegar según ese mismo texto, él veía que llegaba, era incipiente, todavía no había vencido, la supercomputadora de ajedrez no había vencido todavía al más importante maestro de ajedrez. Todavía no había ocurrido eso en época de este texto de Wiener. Y entonces ahí Wiener dice, bueno, vamos a requerir que las finalidades, si es que es capaz de darse finalidades, el programa o el conjunto de programas, vamos a decir ahora para resumir y no decir todo eso siempre, la IA, con toda la impertinencia tal vez o la falta de precisión del asunto, ¿no? La inteligencia artificial, si va a fijar finalidades, tienen que ser nuestras finalidades. De lo contrario, vamos a estar en un serio problema. En todo caso, va a ser imprescindible poder controlar todo el proceso, desde el comienzo hasta el final. Si hay un enorme punto ciego en el medio, esto puede derivar en lo que vaya a derivar, sin saber muy bien qué. Es el problema del límite, lo que estamos viendo allí, justamente, de lo limitado o ilimitado. El tema del límite es muy complicado, es un tema también lógico, matemático, eh, digamos que es bravo. Pero ¿qué es el efecto pata de mono? Y él lo pone como un ejemplo. ¿Por qué lo llamamos efecto pata de mono si no parece que esto va a quedar colgado de un árbol igual que el mono? Es decir, efecto pata de mono por aquel cuento de la pata de mono o zarpa de mono, ¿no? Garra de mono, de origen inglés, creo que fin del siglo XIX o más cerca del fin del siglo XIX, un autor de literatura fantástica, y el cuento probablemente o lo leyeron o vieron alguna película con esa historia, digamos, ¿no? Que es el tema de, bueno, pero vale lo mismo cualquiera, digamos. Tenemos como una lámpara, tenemos un Aladino, tenemos unos deseos. El tema es la literalidad, ¿no? Es decir, quien pide el deseo a la pata de mono, pongámosle el primer deseo, en el cuento ese son 200 libras, se ve que todavía no había inflación suficiente, bueno, nada, cumple. La magia, el asunto es la magia, ¿no? La magia cumple, la magia satisface. La magia le da los 200 libras, pero como indemnización de la muerte del hijo, que ocurrió paralelamente a eso. Entonces, el segundo deseo, eh, ¿cuál es? El segundo deseo es que vuelva a la vida el hijo, pero ¿a qué se va a enfrentar la satisfacción de ese otro deseo? Es decir, cada deseo es satisfecho. Ahora, en lugar de pata de mono, pongamos algoritmo. Y en lugar de deseo, pongamos instrucción, input. ¿Eh? Tenemos la entrada, el input, tenemos el algoritmo y tenemos la salida. La cuestión es si eso va a ser magia, en algún sentido metafórico lo estoy hablando, pero que funcione como magia o no. Pero ¿como qué magia? Bueno, el tema es como magia negra. Otro de los temas que tanto Wiener como otra bibliografía a la que me voy a ir, no sé cómo voy de tiempo y tendría que habérmelo fijado antes, pero bueno, necesitaría 7 minutos o 10 minutos más, espero tenerlos, que es, digamos, el tema de la misa negra. Magia negra, misa negra. Aquí tenemos un tema complicadísimo y que se conecta con el efecto pata de mono. ¿Qué dice Wiener en ese texto? Todos estos cuentos tienen como tema la magia, ¿no? La literalidad
Y algo que probó Turing en un teorema, la imposibilidad de probar el punto de detención del funcionamiento de la máquina. Porque se habla del test de Turing, para mostrar que la atribución de inteligencia a la máquina es pertinente si tomamos el criterio de Turing, claro. Pero supongamos que sí, pero el asunto es ese teorema, el teorema que muestra que ningún algoritmo puede mostrar, puede probar, puede anticipar un punto de detenimiento de su propia actuación, ¿no? Entonces hay una literalidad, hay un cumplimiento de las instrucciones, pero ¿quién fija el costo? ¿Quién fija el límite? Si eso no está controlado y subordinado estratégicamente por nosotros, porque el algoritmo es un producto nuestro también, no es un otro que nos encontramos allí como nos encontramos otras cosas que vienen desde fuera, diríamos, ¿no? Es un otro que somos nosotros también. Es un aspecto de lo nuestro, el algoritmo. Pero requerimos no perderlo de vista. Por eso el tema de la centralidad de lo humano lo tomo desde ese punto de vista. Bueno, ahora voy a saltar un poquito de Wiener y de la encíclica para irnos a algo que es muy curioso y que nos va a permitir después volver a la encíclica. Se habla de humanismo y de la tradición humanista en varios sentidos. Uno de esos sentidos es en la tradición humanista del Renacimiento. Y uno de los textos fundamentales de esa tradición es el de Pico de la Mirándola, la oración por la dignidad de lo humano. Es del hombre, pero hoy día es de lo humano, ¿no? Corrección mediante. Ahora, es curioso porque ah, ¿qué, qué expone el discurso sobre oración? No, el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola. Pico de la Mirándola le hace decir a Dios, hacia el ser humano que busca dónde reside su dignidad, la respuesta de Dios es justamente vas a tener algo que nadie más va a tener. En lugar de tener una esencia fija, como cada cosa de lo creado, a ti te cree, bueno, y claro está, a imagen y semejanza, ese es otro tema complejo, digamos, que para otra vuelta, no ahora, pero eh, a ti te cree con la capacidad de tomar la forma de cualquier ente. Y luego, una de las traducciones posibles del texto es hablar de la capacidad de simular cualquier realidad. Fíjense la extraordinaria casi paradoja frente a la que nos encontramos. El discurso de la dignidad del hombre, de casi, sí, de fin del siglo XV, de Pico de la Mirándola, responde lo mismo que respondemos cuando hablamos de una máquina de Turing universal, la capacidad de simular cualquier máquina y cualquier entidad. Ahora resulta que entonces el modo en que el Renacimiento pensó lo humano como lo más excelso es lo que encontramos realizado en la inteligencia artificial. Esto no deja de tener un aspecto, me parece a mí, paradójico. No para concluir, pero entonces Pico de la Mirándola se equivocó, o ahora hemos encontrado, realizado, concretado lo que antes era más bien especulativo bueno, diríamos filosófico en sentido amplio. Dejo abierta esa cuestión. Lo notable es encontrarnos con que la capacidad de simular sea al mismo tiempo lo humano, lo propio del nosotros humano y de la inteligencia artificial. Acá hay algo para pensar. Pero no termina la cuestión, me parece a mí interesante ahí, del texto, de volver al texto de Pico de la Mirándola. Porque en este texto, de golpe nos encontramos otra vez con la referencia a la magia. Eh, em, Wiener vincula magia
y más que nada magia negra, misa negra, simonía, esto es por Simón el Mago, ¿no? En un tiempo, bueno, que le pide a uno de los apóstoles que, o sea, poder comprar, digamos, la redención, ¿no? De alguna manera. Y en el medioevo se vendía, ¿no? Había transacciones. Ahí tenemos también un guiño hacia el tema del mercado, el capitalismo, etcétera, a través de la simonía y la idolatría, ¿no? Es decir, no solo el tema en el Sinaí, la condena de Moisés a la idolatría, al becerro de oro, sino también al becerro del artificio, que es lo que más tenemos hoy día. Pero el propio Pico de la Mirándola, tanto como Wiener 3, 4 siglos después, buscan cómo diferenciar una magia negra, una buena magia de una mala magia, una magia negra de una magia blanca, o el camino de Dios de su perversión. Es decir, cómo trazar el límite. Bueno, Wiener nos dice, claro, las finalidades no deben traicionar, ¿no? Pero en sí mismo parece que todo funciona de la misma manera. Y ahí es donde recuperamos la importancia del primer mandamiento. La adoración a Dios allí, en el primer mandamiento, al Dios único, al Dios creador, etcétera, etcétera, más allá de todas las diferentes articulaciones posteriores de las distintas grandes religiones, etcétera, eh, ese es la fuente para trazar el límite. Es decir, ¿en función de qué se opera? Supongamos que en realidad con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general y la singularidad futura, llegáramos a lo mismo que es capaz de hacer la pata de mono o cualquier, diríamos, intermediario mágico, ¿no? O construir un golem que funcione y no como el histórico, pongámosle en alguna de las, o como en el poema de Borges, ¿no? Que apenas puede barrer la sinagoga. Eh, si eso llega a ser, ¿dónde vamos a encontrar la fuente del límite? Bueno, el guiño aquí, más que un guiño, yo creo que al decir, pero también lo humano está en las cámaras de gas, bueno, lamentablemente, pero también lo humano está en el Padre Nuestro y en el Shema Israel, y no son cualquiera oraciones. ¿Eh? Es, son las que tienen que ver con ese primer mandamiento, que sería la fuente para esa diferenciación entre la brujería de la inteligencia artificial sin humanidad y, y en cambio, la reconciliada con la humanidad. Termino con un poema de mi autoría en donde juego un poco irónicamente con todas estas cuestiones y ya esto terminamos con este efecto pata de mon. Como soplar y hacer botellas. Como soplar y hacer botellas. Humanex eran los de antes, cuando el artesano sopló barro. Trabajo cansador de producción irregular. Eso sí fue poesía. Desílice el polvo de letras, con la colada de incendios únicos, como de Murano, dicen. Después el artesano descansó. Pero el plástico tiene su nobleza y sus ventajas. Industrial, masivo, indegradable y amigo de los niños, no como el vidrio y no como vidrio. ¿Y qué iba a hacer? El silicio tomó venganza, puesto a digitar deseos, simular ideas, escribir poemas. Más fácil que soplar y hacer botellas, dice el artesano, mientras teclea su Mac. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias también por la invitación, es un honor. Em, yo voy a intentar ser breve em, y compartir con ustedes algunos pensamientos que comenzaron y solamente hace aproximadamente un año cuando me pidieron dar una clase sobre esto.
Y después de eso me di cuenta que no hay otro tema que sea tan importante como esto. O sea que mi expertise es de un año. Eh, pues yo generalmente enseño filosofía de la religión, desde la Biblia hasta la modernidad, y me identifico mucho con todas las corrientes racionalistas. Y lo que me parece que está sucediendo ahora desde el punto de vista racional es que la opción distópica es justamente la más racional. Y la opción, no sé, nos vamos a arreglar, no pasa nada, de alguna forma, no sé, que nos pondremos de acuerdo, es la irracional. Y para eso me parece que para que nos pongamos todos de acuerdo de qué estamos hablando, hay que hacer un diagnóstico en el cual, no sé, todos estemos hablando de lo mismo. Yo entiendo que la inteligencia artificial no es una continuación de la revolución tecnológica. Es decir, no es una evolución del problema de, no sé, de los algoritmos o de las redes sociales o yo qué sé, de todos los capítulos de Black Mirror. No es eso. Eh, y tampoco desde ese punto de vista es comparable con otras revoluciones que hubieron tremendos cambios en la historia de la humanidad, por ejemplo, la revolución industrial y otras. Acá hay una revolución de algo que se propone solucionar todos los problemas de la humanidad, absolutamente todos. Y la diferencia con otras revoluciones también es que hasta ahora en la historia, hasta ahora en la historia, me dio un poco de miedo, que Ejemplo claro. hasta ahora en la historia, sí, Escucha, escucha. el, el ser humano creó a través de su inteligencia herramientas tecnológicas para poder progresar. Todas esas herramientas siempre tuvieron toda clase de problemas, como escuchamos acá, pero ahora llegamos a una situación en la cual el ser humano crea una herramienta que crea la inteligencia. Es al revés de todo lo que pasó en la historia de la humanidad. La inteligencia creaba herramientas, ahora la herramienta crea inteligencia. Eso es un primer paso del diagnóstico. Un segundo paso que yo veo que todo el mundo que entiende habla de esto, es que la revolución también es singular. ¿Singular en qué sentido? Así como, no sé, el Big Bang hay un punto del cual no se puede decir nada ni hablar. Acá nosotros tenemos bien presentes que va a haber una revolución, pero casi no tenemos idea de cuáles son las dimensiones de la revolución. A lo mejor lo podemos imaginar, pero hay pocas, digamos, es muy difícil sacar del pasado conclusiones hacia el futuro con el tema de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido la inteligencia artificial se propone solucionar todos los problemas de la humanidad? Voy a tirar los temas que son casi obvios, temas científicos, temas de salud, es decir, todo lo que está costando y tardando décadas en investigación y, nada, y todo lo que ustedes hacen de pasarle los análisis o que la inteligencia artificial se dice que hoy en día tiene una capacidad de 5 años con anterioridad de diagnosticar que cualquier médico. Eh, y
vamos a tener otras áreas de todo lo que vivimos. Por ejemplo, hay un experimento que se hizo en Albania de poner, creo que es un ministro de Bienestar Social, ministro o ministra, pusieron la inteligencia artificial, ¿ok? ¿Cuáles fueron los resultados? Digamos, mucho mejor de lo que hubiese pasado con un ministro ser humano. Eh, es decir, la inteligencia artificial también viene a tomarse la política, porque si un ministro puede ser mejor, ni que hablar que el presidente puede ser mejor. Si yo estoy 3 años, 5 años tratando de escribir un libro y de repente veo que un elemento tecnológico lo hace mejor que yo, es más, le puedo decir, hacelo con mi estilo, pero lo va a hacer siempre mejor que yo. Es decir, todo ese esfuerzo de años me lo voy a ahorrar y el resultado va a ser mejor. Mejor desde el punto de vista del libro, no mejor desde el punto de vista de mi estimulación y de todo lo que tiene que ver con la musculatura cerebral que se necesita para escribir un libro. ¿Ok? Eso va a ser eso claramente va a ser un problema de esta revolución, que se nos van a atrofiar varios de nuestros músculos, sobre todo de la cabeza. Em, lo cual produce también, dicho sea de paso, lo del libro todavía no lo sabemos, lo de la música sí ya lo sabemos. Es decir, la inteligencia artificial, se tiene una frase que da miedo, pero me parece que va, te, te crea hubo un Mozart, un Beethoven, no sé qué. Acá se va a perder el sentido ese, que lo difícil y la genialidad va a pasar a ser lo común. ¿Ok? Porque recordemos que la inteligencia artificial no es que tiene un límite de su inteligencia, es parte del tema, que la inteligencia se va superando a sí misma de manera exponencial. Em, Ni qué hablar, porque eso ya estamos dentro de esa revolución con el tema del trabajo. ¿Ok? Eh, la gente que más o menos sabe, yo escucho, dicen que no se sabe, porque ahora ya estamos dentro de eso, puede ser 1 año, 2 años, 30% de la humanidad desocupada. ¿En qué lugares es peor todavía? En los países desarrollados. ¿Qué hacemos con eso? Digamos, nos estamos preparando, estamos viendo, y el tema es que todas las críticas que escuchamos acá y con razón son críticas que me parece nuevamente que son adecuadas a las revoluciones que vinieron hasta la inteligencia artificial. Ahora ya tenemos que ir a pasar la página y verlo de otra manera, como la humanidad o, digamos, todo lo que escuchamos acá de manera muy sabia, cómo eso lo mantenemos a pesar de que sabemos que la inteligencia artificial va a funcionar. ¿Ok? Va a funcionar y va a ser algo que se va a autosuperar en casi todos los aspectos de la vida. La inteligencia artificial como reemplazo de no sé, usted- ustedes saben, creo que en Estados Unidos ya dentro de los jóvenes la estadística es, no sé, 20-30% de los jóvenes, el mejor amigo que tienen es la inteligencia artificial. Te dicen, poné quién es tu mejor amigo, y es la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo va a pasar a que eso tenga algún tipo de expresión legal? Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero pensémoslo. Legal quiere decir
nada, me caso con el que es, no sé, mi mejor amiga me ahorro un montón de problemas. Eh, es decir, estamos, digamos, acá hay un cambio de todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Da miedo decirlo, pero hay un cambio de todo lo que conocemos. Y esto, reitero, no es sacado de películas de ciencia ficción, sino a mí por lo menos de lo que me parece que las personas que están dentro de la inteligencia artificial y tienen algún tipo de reflexión o algo que digan, bueno, muchachos y muchachas, hay que ver acá qué pasa con toda esta revolución, pero esta opción distópica yo creo que es la más racional, porque en gran medida se está dando, ya empezó. Y eso es otro de los problemas que empezó y la gran inmensidad de nosotros no tiene idea de que empezó. Es decir, estamos viviendo dentro de una revolución de la cual hay pocos que tienen conciencia de eso. Entonces, posiblemente cuando, no sé, nos tape el agua o no sé qué, ya ahí nos vamos a dar cuenta que la revolución comenzó. Yo voy a dejar para después, a lo mejor, lo que las religiones pueden hacer frente a esta distopía, pero digamos, no es que tenga la respuesta, porque realmente es algo, a mi gusto, eh, muy, pero muy impresionante, pero se puede llegar, creo, a pensar algún tipo de cosa de cómo empezar a vivir esta nueva etapa. Hay mucha gente suspirando así, pero bueno, es, tenemos el honor de vivir acá y no en otra época, pero posiblemente sea esto el futuro, inmediato. Gracias. Bueno, gracias por las exposiciones y tenemos un espacio para preguntar, debatir. Este, así que el que quiera participar con alguna pregunta, levanta la mano y simplemente lo dice. Mientras se preparan para la pregunta, yo tengo una pregunta, en general para los tres. Es más en la última exposición, pareciera ser que esto es inevitable, que van a suceder cosas que nosotros no podemos manejar, y que van a suceder, hagamos o no hagamos lo que queramos, hagamos o no hagamos nada. Entonces me parece que la idea de que esto es inevitable, que va a suceder que vamos a tener que hacer leyes que permitan el casamiento entre una persona y su amigo de la inteligencia artificial. Eh, si pensamos que es inevitable, es como que no tenemos nada que hacer, solamente sentarnos y esperar que suceda. Entonces, para mí me parece que esta es una idea para plantearla a los tres, ¿no? Me mandaron al frente. Sí, nada, ese es un ejemplo muy extremo. Yo creo que la revolución es inevitable. No sé los detalles. Eh, el problema de la revolución es que nosotros ya estamos adentro de eso. Eh, puede ser que haya que regular, legislar, pero también esa regulación, digamos, se- digamos, porque no hay, yo qué sé, no hay países, no hay, es toda una revolución que se lleva todo junto. Entonces, eh, no sé, digamos, lo que sí sé, puede ser que haya que pensar esta pregunta, sí sé que hay muy poca gente pensando. Hay muy poca gente pensando de algo que es una aluvión. Pensaba esto, se me ocurren dos cosas. Por un lado, el plano más personal, si se quiere. Eh, También coincido en cierta fatalidad, en cierta inevitabilidad.
Pero voy a decir esto, también creo en la esperanza, digamos, ¿no? O sea, creo en que es posible todavía imaginar otro escenario, ¿no? Eh, Primero, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Después perdemos las elecciones y decimos, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No, porque estaba ahí y lo veíamos, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué hicimos en ese momento? ¿Qué pensamos que había que hacer, ¿no? En este caso pienso lo mismo, digamos, ¿no? Lo vimos y estaba ahí y lo estamos viendo. Eh, entonces, ¿qué planteamos frente a eso, ¿no? Y pensaba esto en la encíclica. León se hace esta misma pregunta al final, ¿no? Que por ahí es un poco más teológica la parte final de las conclusiones, porque toma varias imágenes de la Biblia, y en una de ellas toma el Magnificat de María. El Magnificat de María es este cántico que María, cuando se entera que va a llevar el embarazo, va a visitar a su prima Isabel y canta las maravillas de Dios, ¿no? Y dice, bueno, los poderosos serán destronados, a los ricos los despedirá, porque Dios se acordó de los humildes, ¿no? Dios se acordó de su pueblo, Dios se acordó de los humildes, ¿no? Aquello de dulce muchacha poco tiene que ver con la imagen de María en la Biblia, ¿no? María al revés es una profeta, María canta a las 40, María en este cántico, y el texto dice, el cántico de María acompaña nuestro compromiso, ¿no? Ante Isabel, que le anuncia que se ha convertido en la madre del Señor, María prorrumpe en un himno de alabanza y de alegría. Y fíjense esto, ¿no? Dice, su alma proclama la grandeza del Señor y espíritu exulta en Dios su Salvador porque él eligió a una joven, pobre y pequeña para su plan de salvación. De repente, acá está como lo llamo, ¿no? De repente, María ve toda la historia con los ojos de este descubrimiento. María habla en presente, dice, y hasta en pasado, ¿no? Se acordó de los humildes, derrocó a los poderosos. Sin embargo, no pasó todo eso, porque el Imperio Romano seguía exactamente donde estaba. Dice, nada ha cambiado a su alrededor. La situación sociopolítica de su época sigue siendo la misma, con los romanos que dominan su tierra y su pueblo dividido y humillado. Sin embargo, todo ha cambiado dentro de ella y eso le permite ver lo invisible. Dios ya ha hecho proezas con el poder de su brazo, ya ha dispersado a los soberbios, ha derrotado a los poderosos, ha elevado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Él ya auxilió a Israel su siervo, Dios se pone de parte de los últimos. Su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas, en las que triunfan los soberbios, los poderosos y los ricos. Cualquier similitud con la realidad. Con todo esto, está previsto que su fuerza secreta se revele al final. Es decir, frente a toda esta situación, nosotros contamos con la posibilidad de saber que ya viene dada, ¿no? Que la esperanza cristiana es el ya todavía no, ¿no? Es el todavía no, pero es el ya, es aquello que está pasando. Bueno, para que no nos pase esto, como decía antes, ¿no? Que perdemos las elecciones y vemos qué pasó, ahora que lo vemos, que podemos todavía, creo que queda ahí un hilo de espera. Bueno, por mi parte yo también retomo pregunta, Katy, y aprovecho el pie que me da la pregunta para, eh, digamos, comentar algo que dijo el rabino Ari Burstein, porque se refirió de alguna manera a las exposiciones anteriores, diciendo que de alguna manera erraban el blanco, ¿no es cierto? Porque están hablando de una tecnología que ya fue, digamos, rebasada por el actual problema, que disiento con esto, Ari, pero no voy ahora a desarrollar la polémica, pero quiero dejar dicho eso, para nada, y justamente me remití al Renacimiento, me remití a un texto de 1964 para mostrar que todas las cuestiones, no todas, pero muchas de las cuestiones que hoy nos estamos planteando ya vienen anticipadas parcialmente por muchas otras cuestiones a lo largo de la historia del pensamiento, también quizá a lo largo de la historia de la civilización. Sin embargo, coincido plenamente con Ari en decir que acá hay un salto cualitativo, que estamos inmersos en una nueva problemática y por eso hablo de lo urgente y lo importante a la vez. Claro que no hay, me parece, ninguna fatalidad. Bueno, podemos hablar de la providencia, por supuesto, que es de lo que habló recién Agustín, ¿verdad? De alguna manera. Pero desde mi perspectiva, digo, filosófica crítica de la que hablé al comienzo, yo diría, o sea, no creo que la posición más adecuada sea, acá hay una fatalidad, esto ya es así, ¿qué es lo que es así? Digamos, no está claro, digamos, ¿no?
Incluso en el caso del matrimonio mixto en cuestión, digo el matrimonio mixto en el sentido de humano y máquina, ¿no? Hay belleza en la canción de Spinetta, la historia de amor del androide y la pelícana, aunque la historia de la canción de Spinetta no termina bien. Efectivamente, no pueden realizar su amor la pelícana y el androide, en el tema de Luis Alberto Spinetta. Eso, si alguno lo sabe, ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, no, fatalidad de ninguna manera. Necesidad de reflexión, claro, de formularnos las preguntas, de encontrar las respuestas. Y para eso hay que ver cuáles son los problemas ante los que nos encontramos. Yo intenté plantear alguno de estos. La respuesta que doy yo a la pregunta que hizo la secretaria es: yo no creo que haya ninguna fatalidad aquí en juego, que está en nuestras manos, porque la inteligencia artificial no es algo que nos implantó un otro, sino nosotros mismos, o en todo caso, una otredad que nosotros mismos hemos construido, y por lo mismo que hemos sido capaces de construirlo, es cierto, si somos criaturas de Dios, Dios pudo haberse sorprendido de su creación, de todos modos. Pero si permanece vinculado en relación a la creación, como suponemos si hablamos de estos términos, eh, también es cierto que hay allí la dignidad e independencia del ser humano y al mismo tiempo su ser criatura. No sé por qué, aún aceptando que la IA tenga una capacidad de autonomía creciente y que haya que legislar cosas nuevas, para lo más extremo o lo menos extremo, no sé por qué dejaría de ser nuestra criatura, como lo somos nosotros respecto de Dios en la perspectiva bíblica. Bueno, ahí levantaron varias manos. Yo les voy a decir que por los tres, vos y vos, que levantaron la mano, y vos, y el cuarto, y bueno. Porque también, no, porque también hay muchas preguntas de la gente que no está presencial, sí también están online. Pero la primera que levantó la mano fuiste vos. Tenés que tener el micrófono para que te puedan escuchar. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por el planteo que hacen. No es la primera vez que vengo a una situación que se toma la inteligencia artificial como objeto de discusión. Entonces, tres cosas muy breves. Primero, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que me encantó tu poema, Samuel. Segundo, me encantó el enfoque que hizo el rabino. Y creo que un poco, después en el desarrollo no estuve muy de acuerdo, pero el enfoque en el sentido de que es una creación de la inteligencia humana. Me gustaría preguntarle, cuando él define que la inteligencia artificial es una herramienta que genera inteligencia, en ese contexto, ¿cómo define inteligencia? Y me encantó lo que dijo el teólogo, porque creo que es la herramienta, que es la esperanza. Y una pregunta a los tres que la quieran contestar. Acá ustedes hablaron en varias oportunidades de que hay que legislar, de que hay que normativizar. Yo pregunto, porque no creo en el poder mágico de la ley, habiendo sido legisladora y siendo abogada, si el camino no es otro, si el camino no es la democratización de esta herramienta a través de la educación. Bueno, ahí no sé si se escucha. No. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy interesante los tres. Yo lo único, estuve también leyendo un poco Magnífica Humanitas desde mi humilde perspectiva y me interesaba mucho el punto 56 que retoma a Francisco y él plantea en este retomar a Francisco, creo que es algo que se habló, digamos, estuvo transversal a las tres ponencias, incluso desde el lenguaje que utilizamos para hablar, desde la perspectiva de guerra que tenemos casi incorporada inconscientemente. ¿Qué rol ocupa hoy en día la conciencia que tenemos o el grado de conciencia que tenemos
respecto a nuestra propia humanidad, porque me parece que hay algo que sí es interesante de la inteligencia artificial, es que por primera vez el ser humano tiene enfrente algo, más allá de los intereses que tiene transversalizados dentro de su desarrollo, un espejo que nos permite ver concretamente muchas de nuestras propias actuaciones o maneras de realizarnos en el mundo. Entonces, quizás es un espejo que por primera vez la humanidad tiene para poder revisar su conducta, y digo, y cierro la observación como para complementar sobre el tema de la conciencia. Fíjense que la cita a Francisco que hace, en este caso León, es que la pérdida quizá que tenemos de los derechos humanos, que se conquistaron más que como un desarrollo de nuestra conciencia más cercano a acuerdos, puede ser razón de que hemos también dejado como seres humanos en nuestra propia interioridad, dejar de buscar los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Así que bueno. Sí, voy a tratar de ser muy breve, pero es difícil porque el tema es apasionante. La pregunta es, no podemos soslayar que la inteligencia artificial tiene dueños. Los dueños de los datos no somos nosotros. Y los dueños tienen intenciones. Me gustaría una reflexión sobre ese punto. En segundo lugar, eh, impactado con la descripción del rabino. Creo también en la distopía y creo que la única propuesta para combatirla es esta: la cátedra, la familia y el individuo tratando de buscar el humanismo que se está perdiendo. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias a la organización también. Un comentario sería que efectivamente me hubiera gustado que hubiera gente de inteligencia artificial presente, como hay excelentes exponentes en lo que es, por ejemplo, ciencias exactas, espacio infinito de la UBA, que están trabajando profundamente en algo que se conoce como, porque no hay una buena traducción al castellano, es AI Safety. Hubiera sido un aporte sustancial al equipo y se hubiera dado capaz que un valor agregado por ese lado. En relación con lo expuesto por los tres, me gustaría hacer un aporte a cada uno. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Sí, cómo no. Aclaro, la traducción no está en castellano válida. ¿Por qué? Porque safety como traducción literal válida es seguridad. Y en informática o en IT, seguridad queda asociado a ciberseguridad, que no es lo que es AI Safety. AI Safety, gracias por el pie. AI Safety cubre lo que es inteligencia artificial ética, o lo que sería en castellano la ética de inteligencia artificial, el alineamiento, que habla específicamente de lo que son los valores humanos, tienen que estar presentes en los resultados de la inteligencia artificial en el uso cotidiano por seres humanos, y tiene por lo menos tres patas más, que estamos hablando de una disciplina que tiene como seniors, o sea, como gente con mucha antigüedad, 2 años y medio. ¿Sí? Aclarado eso, sobre el comentario puntual con cada uno de los tres, en el caso de Agustín, me permito tutearte, soy Emiliano. Me hubiera gustado que tomes en cuenta la sección 4 de la encíclica, específicamente por la cobertura que hiciste del resto. Estamos con muy poco tiempo, así que entiendo que hayas elegido. En relación con el señor Ari, ¿sí? Lo que mencionaste de la ministra, a mí me hizo ruido muchísimo cuando también mencionaste un presidente. Me parece casi, casi fuera de contexto en la seriedad que implica. Segundo, lo que mencionaste del matrimonio es un dato que es más cercano al 30% y es complementario en adolescentes en Estados Unidos en el hecho de cuántas son sus interacciones por día y por semana. Más sobre eso, hace 15 días China pasó la ley que prohíbe las relaciones de AI companionship, lo que serían relaciones a cualquier nivel. Las IA chinas no pueden, bajo ningún punto de vista, por pena del Estado, promover o puede haber antecedentes de eso. Es un crimen. Esa ley pasó hace
2 semanas. Y antes de eso tenés algo muy interesante que hizo Australia hace aproximadamente 6 meses, que es lo más novedoso. Antes de eso es obviamente la ley europea. En nuestro caso, por las personas que mencionaban el tema de pasar leyes y ponernos al día en ese sentido, es una carrera literalmente perdida. Ahí le pongo todas las fichas a la educación y al consumidor. ¿Por qué? Por el tiempo que lleva. Estamos en una ventana de tiempo que tenemos 2 años. Sí, Samuel, lo último, te agradezco, me encantó tu poema, me pareció un excelente cierre. Em, Te recomendaría, si es que existe tal cosa, que veas lo último incidente. ¿Por qué? Porque lo de OpenAI y Hugging Face en tiempos de ya se volvió viejo. Ahora el tema pasó el 4 de agosto, que se publicó el estudio del 28, en el cual se escaparon 3 agentes en situaciones distintas e inventaron personas. Inventaron cuentas, empezaron a hablar como humanos para conseguir que un técnico les dé acceso. Con lo cual, lo que hay que tener presente es que lo que antes en otra disciplina en 3 meses, en inteligencia artificial es 1 semana. ¿Mm? Gracias. Bien, ¿esto funciona Sí. Bueno, primero, muchas gracias a los tres y a la organización por las exposiciones. Creo que va en línea un poco con otras de las preguntas que se venían haciendo. Yo fui anotando cosas. Agustín, vos en un momento habías mencionado que en la encíclica se habla del cuidado de la humanidad, ¿sí? Y de la fragilidad como característica de lo humano, pero o sea, yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es la humanidad? O sea, ¿cuáles son esas características? ¿Cuál es esa fragilidad? En la exposición de Samuel también aparecía esta mención de que la IA debe subordinarse a nuestras finalidades. ¿Quiénes somos nosotros, digamos, es mi pregunta ahí? ¿Cuáles son esas finalidades? O sea, podemos pensarlo como, bueno, las finalidades del usuario o de la humanidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo cuáles son las finalidades de la humanidad en ese sentido? Es como una pregunta abierta. Y después, en la exposición de Ari, estaba esta cuestión de, bueno, de la tradición racionalista que mencionabas al principio. Eh, y yo me preguntaba si lo racional es sinónimo de lo humano o no, como para preguntarse. Eh, y después hablábamos de que, bueno, los resultados de la IA son mejores, con el ejemplo este de Albania, y también de vuelta, es como mejores bajo qué criterio. O sea, quizás son todas como repreguntas, un poco como volviendo siempre a la base, pero em, creo que como que lo que reflota acá es esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo humano y qué es lo que queremos preservar y qué es los criterios en los cuales la IA supera lo humano o es mejor y qué es lo mejor de la humanidad, qué es lo que queremos conservar? Y eso como lo dejo como para los tres. Gracias. Y yo voy a cerrar con sé que quería hacer una pregunta, si después tenemos una segunda ronda, pero no quiero dejar de compartir algunas reflexiones que llegaron de la gente que está conectada de manera online. Y trato de resumirlas. Algunos son comentarios que después se los paso, pero hay una pregunta que quizás corresponda más a ustedes dos, que es, ¿cuál es la responsabilidad de las religiones o de las iglesias en esta temática? Y si de alguna manera están pensando en reflexionar sobre algunos límites a la inteligencia artificial que vaya de lo normativo o que vaya de otros principios. Y para vos, este, respecto a los investigadores universitarios, ustedes también son investigadores, pero bueno, se la paso a Samuel, es si no hay que reflejar el valor de lo humano también en la investigación, independientemente de la disciplina que fuera, ¿no? ¿Cuál es la tarea del investigador hoy? ¿Dónde reside su valor en temas como esto? Y tomamos tus recomendaciones, pero esta es una de las charlas. El objetivo era reflexionar sobre la encíclica. Hicimos muchas otras charlas donde invitamos a todos los profesores de nuestra universidad que están investigando sobre el tema, pero lo tomamos. Bueno, empiezo yo que antes tomé el último lugar para responder y ahora tomo el primero si no les molesta.
Y si les molesta, cállense, por favor. Bueno, a ver, pero son muchas las cosas, ¿no? O sea, yo no creo que cada uno de nosotros podamos realmente abarcar la totalidad de las impresionantes, digamos, cuestiones que han planteado, sea como sugerencias, como preguntas, como observaciones, en fin, eso es demasiado amplio y tomaría mucho tiempo en realidad. Así que solamente tomo algunos ítems, digamos, me los voy a quedar, por supuesto, también pensando, elaborando y comentando un par de cositas nada más pequeñas, ¿no? Porque imagínense, tomemos la quinta intervención, creo que conté bien, de los presentes. La tuya, ¿cómo estás? Federico, ¿qué decís? Federico dice, ¿qué es lo humano? ¿Es lo humano reducible a lo racional? ¿Quiénes somos nosotros? Esa me la hiciste a mí específicamente. Esa la tomo entonces. Por supuesto que no tenemos, y probablemente sea mejor así, y esto lo uno a la intervención de Marita Goni, la diputada, porque no, es mejor así, que no tengamos una lista de finalidades ya fijadas, que sean las finalidades de lo humano, ni los usuarios por sí, individual o colectivamente, ni una legislación, ni un gobierno, es decir, nadie, así como yo dije al comienzo de mi exposición, no voy a hablar en nombre de la filosofía, ningún filósofo que se precie de tal puede hacer eso seriamente. Tampoco nadie de nosotros puede hablar en nombre de la humanidad. ¿Eh? Incluso, o sea, cada quien se va a encontrar con una diversidad, bueno, y ahí tenemos la democracia. Entonces, si apostamos, y yo apuesto, a la democracia en el sentido más pleno de la palabra, ahora pueden decirme, ¿cuál es el sentido más pleno de la palabra democracia? Pero esto nos va a llevar indefinidamente a nuevas y nuevas cuestiones, respuestas, etcétera, ¿no? Pero tomemos la nuestra, si queremos. Representativa, republicana y federal. Primer artículo de nuestra Constitución. Si nuestra Constitución es la ley básica que nos rige y no hay ninguna ley por encima de esa ley, supongamos que adoptamos esa posición, bueno, ahí tenemos alguna caracterización de lo que puede ser nuestra democracia. Ahora, ¿hay alguna otra instancia de legitimación? ¿Habrá instancias de corrección en relación a nuestra propia democracia? Pero entonces, no es que vamos a hacer una asamblea mundial para votar qué es lo humano o quiénes somos nosotros. Nosotros, los seres humanos. Tiene sentido hablar en nombre de la humanidad cuando uno está frente a lo no humano en un sentido relativamente específico. Yo no diría que la inteligencia artificial es no humana. Me parece ya un primer error. Por eso dije antes, no hablemos de la inteligencia artificial como si fuera un otro que nos hemos encontrado, como si fuera un marciano, quiero decir, hablando mal y pronto. Hay una escena extraordinaria, y con esto paso la posta, hay una escena extraordinaria que podemos recordar aquí, que es la de Armstrong, Neil Armstrong, caminando por la luna. Un pequeño paso para un ser humano, un enorme paso para la humanidad. Él ahí habló en nombre de la humanidad, desde su individualidad, desde su soledad. Quien caminó sobre la luna no fue solamente él, sino todos nosotros. Y hay un sentido en que todos entendemos hablar de ese todos nosotros. Es desde ese todos nosotros que yo digo las finalidades a través, digamos, del trabajo conjunto y variado, dicho sea de paso, respecto de las ¿cómo es tu nombre? Emiliano. Emiliano empezó diciendo que qué lástima que no hay alguien de inteligencia artificial. Ahí tenemos ese, perdón, con todo ese prejuicio al que yo me refería al comienzo. No, no hay tal, o sea, la inteligencia artificial es una cuestión de todos. No es menos, digamos, del campo educativo, que del campo político, que del campo de la ingeniería, que del campo de la física o de la matemática. Por eso yo creo que es interdisciplinar el asunto. Y este panel, de alguna manera, también lo es, ¿no? Es decir, no podríamos tener un panel con todas las disciplinas tampoco. Habrá otros paneles, ya lo dijo también la secretaria. Pero la cuestión de la conciencia que apareció también,
Es una de las cuestiones científicas al mismo tiempo que políticas y éticas. ¿Acaso hay conciencia en la inteligencia artificial? Miren, el premio Nobel de Física del 2020, aunque su premio Nobel es por otro trabajo que tiene que ver con los agujeros negros, Roger Penrose, bueno, está especulando sobre la física cuántica y la conciencia, tratando de encontrar una explicación cuántica para la conciencia. En fin, es un campo abierto y si bien podemos tener casos cada vez nuevos, vos señalabas, Emiliano, uno del 4 de agosto y del 28 de agosto, ¿no? Esas son las fechas. Bueno, pero son ejemplos de lo mismo. Son ejemplos de la pata de mono, de lo que yo, y si no, tenemos un debate posible en cualquier momento, que no será hoy, claro, naturalmente. Gracias. ¿Yo? Bueno, gracias por las devoluciones, muy interesante. Pensaba esto, como para responder general, ¿no? Preguntaban por el tema de la legislación, la normativa y demás. Bueno, la diapositiva que hablaba del tema la saqué ayer a la noche, del capítulo 4. ¿Por qué? Porque para no entrar directamente en ese tema, que entiendo que le corresponde más a otros, en lo interdisciplinar, viendo un poco que el tema era más orientarlo a la cuestión humano y divina, me pareció que ese tema que es un poco más técnico le conviene más a otros que a mí. Estaba en la diapositiva original, pero fue eliminada ayer. Bien, pero es interesante el tema del trabajo, por ejemplo, que hay gente que habla muy bien de este tema, ¿no? El tema del trabajo lo trabajan mucho mejor de lo que yo lo podría hacer. Yo, como vengo de la teología, lo enfoco más desde ese lado. Respecto al tema de la conciencia, también muy interesante el planteo, qué es lo que nos hace humanos, o sea, que se conectan las preguntas, ¿no? Y veía que el tema de lo que nos hace humanos, los fundamentos de lo humano, el tema de las intenciones, los datos personales. El Papa habla de que los datos personales son, en la IA, son un nuevo lugar de extractivismo, ¿no? Lo pone al mismo nivel que el extractivismo de la minería, por ejemplo, los recursos naturales. Dice, cada vez que cedemos nuestros datos, ¿no? Sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto. Estamos entregando nuestros datos personales y son lugares de extractivismo, ¿no? Permanentemente estamos dándole a un otro, a empresas y demás, información nuestra, privada, ¿no? Cada tanto se utiliza mucho alguna IA, pregúntenle qué saben, ¿no? ¿Qué saben de mí? ¿No? ¿Qué sabes de mí? Y es importantísimo saber qué datos le hemos dado y cuáles no, porque te lo dice, esto me lo has dicho, esto me lo has dicho, esto me lo has dicho alguna vez, esto no me lo dijiste todavía, esto no lo sé, esto no lo sé, esto no lo sé, ¿no? No sé de qué trabaja tu señora, pero sé que es algo de la salud, me dijo el otro día. Bueno, se ve que en algún momento algún dato se me escapó. Es decir, algo de esto sabe, algo no sabe, ¿no? Sé cómo se llama tu hijo mayor, tu hija menor no sé cómo se llama, algún dato se le escapa. Bueno, entregamos así un ejemplo, ¿no? Después ni hablar todo lo que podemos poner. Respecto al tema de la ética, los valores, ahí creo que se unía con el tema de lo humano, la humanidad y el lugar de las religiones. Me permito solamente leer esto de la encíclica, algo de lo que decía al principio que me parece muy importante, que cuando hablamos de, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, lo que tiene la doctrina social es que no le habla solamente a los católicos, sino que le habla a todas las personas de buena voluntad, es decir, a todas las personas que quieren un mundo mejor, independientemente de cuál sea su creencia, su religión, su confesión religiosa. A diferencia de otros documentos, yo que sé, Gaudete et Exsultate, no sé, de Francisco, le habla específicamente a un público, si se quiere, más católico. O sea, los documentos son distintos. En cambio, las encíclicas le hablan a toda persona que quiera un mundo mejor, no importa cuál sea su religión. Lo hacen, por supuesto, desde una cosmovisión cristiana, de una confesión religiosa, como es el Papa, digamos, pero es una invitación a todos, ¿no? Y ahí creo que entra el lugar de las religiones y de todos, ¿no? De todas las personas, que lo hice varias veces también en la encíclica, dice esto nos atañe a todos, ¿no? Yo también en ese sentido, respecto al tema de quién habla de IA, creo que también corremos el riesgo muchas veces de caer en este tecnicismo o este cientificismo de la modernidad, de pensar que porque no nos dedicamos a determinada ciencia dura, no podemos hablar del tema, ¿no? No podemos ser interlocutores válidos para hablar de distintas cuestiones. Un poco lo que pasa en la investigación, un poco la pregunta que se hizo en el chat, me parece que también no hemos pecado demasiado de cientificistas, la modernidad nos hizo chocar, ¿no? Y pareciera que todavía no logramos salir de ahí, ¿no? De ese encorsetado que la investigación es para otro debate, ¿no? El encorsetado que la investigación académica nos ha puesto por esta idea de que la ciencia, ¿no? Le entrego mi cuerpo a la ciencia, le entrego el saber a la ciencia. Bueno, ¿de qué se trata eso, no? Hay que todavía queda mucho por desandar, ¿no? Sobre todo en los ámbitos académicos nos queda todavía mucha humildad por recorrer, ¿no? Creo que nos hemos pegado demasiado, entonces pareciera que silenciamos otras voces.
Me parece que está bueno también este tipo de diálogos, ¿no? Que se plantean, por ejemplo, la cuestión humana y divina para hablar, ¿no? Y respecto a este tema de qué es humano y qué no, me acordaba de esta cita de la encíclica donde dice, donde el Papa habla ya, no importa de qué confesión religiosa seas, dice, hablando de la guerra, ¿no? Hay situaciones en las que para seguir siendo, esto iba a decir que la humanidad no existe como la humanidad, un poco lo que se planteaba recién, sino que lo que existe son personas concretas, no particulares. Mientras haya una sola persona que está sufriendo, estamos fracasando como humanidad, ¿no? Independientemente de su confesión religiosa, de en qué parte del mundo esté, ¿no? Y dice, esto de asumir la mirada de las víctimas, hay situaciones en las que para seguir siendo humanos, ahí está esta idea, ¿no? Por eso vamos a hablar de esto, ¿no? Para seguir siendo humanos, debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido. Hay conflictos en los que no es justo permanecer neutrales y no basta en no ser cómplices, ¿no? Cuando nos enfrentamos a bombardeos contra civiles, a ataques contra hospitales, escuelas o infraestructuras vitales, a abusos que afectan a los niños, nos encontramos ante escándalos que hieren a la humanidad misma. Por eso no podemos quedarnos en el nivel de análisis abstractos, ¿no? Muchas veces no, pero en realidad la guerra, el primer ministro, el presidente, gachi, pachi, no va. Como recordó el Papa Francisco, debemos tocar la carne sufriente, ¿no? Tocar la carne de quienes sufren. Mirar a los rostros, ¿no? Esto es la humanidad, ¿no? Mirar a los rostros, escuchar las historias, reconocer las heridas. Los acontecimientos dolorosos necesitan tanto de historia como de memoria. La una para relatar los hechos, la otra para dar testimonio de lo vivido, ¿no? Por ejemplo, el contexto de la violencia, ¿no? Hablamos de cantidad de víctimas, hablamos de víctimas fatales, hablamos de porcentajes, hablamos de afectados, hablamos de economía, bla, bla, bla. Bueno, lo que pasa es que hay hoy un niño que está llorando con la hermana porque sus padres los ha destruido una bomba, ¿no? O sea, y están solo llorando. No es amarillismo, es humanidad, ¿no? Es lo humano. Ahí está lo humano, ¿no? Evidentemente estamos fracasando en qué es lo que queremos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Cuando evidentemente dejamos pasar estas situaciones. Gracias. Bueno, muy breve. Hay muchas preguntas, pero había una pregunta de qué es lo inteligente que tiene la inteligencia artificial. Nada, si hay acá más expertos sabrán contestar de manera más técnica. Me parece que acá lo diferente es la inteligencia artificial generativa. Sí que es un sistema de datos astronómico que produce otras soluciones y otros datos que van reproduciéndose. Bueno, ¿está viendo más o menos los que asienten? Los que vienen de la tecnología. Más o menos, bueno. Pero quiero terminar con el tema, a lo mejor, de la función de las religiones acá. En el caso de que nosotros estemos de acuerdo, y no es obvio, en que la historia o, no sé, la psicología funciona muchas veces con acción y reacción, puede llegar a ser que supongamos, la soledad que pueda producir la inteligencia artificial sea compensada con la comunidad, por ejemplo. Digamos, haya más necesidad de compartir cosas en comunidad porque la vida metida dentro de esta revolución solamente me produce soledad. Asimismo, también, si todas las, no sé, si todas las obras de arte van a estar al alcance, digamos, se van a poder producir de manera instantánea, o de música, de escritura o de lo que sea. Yo creo que lo que tiene la religión acá para proponer es el tiempo diferencial. Es decir, ya sean las festividades o las festividades que producen reuniones, eh, y que tienen algún tipo de significado que destacan un tiempo del otro. Esa diferenciación puede llegar a ser una de las contribuciones al tema religioso. Nuevamente, en caso de que las cosas funcionen acción y reacción, veremos. Gracias. Gracias a los presentes y a los que nos siguieron de manera online. Y tomamos todas las sugerencias para organizar nuevos debates, porque acá recién empieza, siempre recién empieza. Con cada debate se abren nuevas
preguntas, nuevos interrogantes, así que bueno, los esperamos en este ciclo que lo venimos desarrollando desde el año pasado. Gracias por estar.